Primera de Corintios 1:28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Sin duda, el lugar donde se han destruido los edificios, sueños y fantasías del pensamiento humano es el lugar indicado para que Dios construya su propio templo, su habitación, su lugar especial, espacial y temporal. Jesús, el camino al Padre. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Casi todos los seres humanos creyentes piensan en un solo Dios, al que se le puede llegar a través de diversos caminos. Se cree que hay otros dioses y santos con la capacidad de interceder por nuestras almas ante el Altísimo. Digo, Dios es tan vasto y grande que es natural suponer que hay muchas rutas para alcanzar su divinidad e iluminación del alma y trascender a este cuerpo mortal que se desgasta cada día. Un Dios súper extenso e inconmensurable, ¿cómo podría reducirse a una sola vía para llegar a Él? Sería ilógico pensar en ello, ¿no? ¿Por qué pensar que una ruta es la correcta y las demás no? ¿No suena esto incluso arrogante y pretencioso? ¿Cómo alguien podría afirmar que conoce el camino a Dios al mismo tiempo que descarta todos los demás caminos y las demás personas que se esfuerzan por estar cerca de Él? Hay dos posturas principales que he visto que asumen las personas. Unos dicen que creen y conocen a Dios, pero no hacen nada porque en el fondo sienten que hay tiempo aún, que un Dios bueno no puede desecharlos de su reino, pues iría en contra de su naturaleza amorosa y misericordiosa. Ellos dicen, ya cuando sea viejo y no sirva me arrepiento y Dios tiene que perdonarme todo, obteniendo mi pase directo a la eternidad en el paraíso. Bueno, no lo dicen así, pero así suena. El paraíso no es un lugar donde vayas a hacer todo tipo de cosas alocadas y sin sentido. Es el lugar donde vas a convivir con Dios por siempre. Uy, qué aburrido. Tal vez sí, eso sería muy aburrido si no te interesa realmente estar cerca de Dios. Una evidencia de querer estar con Dios es estar hoy delante de Él y hacer las paces con Él. Si quieres esto, ¿por qué entonces la convivencia con Dios la piensas al final de tu vida y no justamente hoy, ahora y en este momento? Decir que estás bien con Dios sin ser verdad es peor que no estar con Él. Lee Apocalipsis 3:16. Los segundos, por el contrario, se toman muy en serio esto de Dios y cumplen un montón de principios dignos de alguien apartado para Él. Ayunos, continencia sexual, apoyos económicos no pequeños a organizaciones religiosas, meditaciones, oraciones, congregarse todo el tiempo, invitar a alguien más para que conozca de Dios, etc. Por lo menos aquí muestro dos caminos muy repetitivos en el ser humano que van enfocados a Dios. Un Dios vasto debe de permitir ambos, ¿no? Si permite una infinidad, por lo menos ha de permitir dos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Ahí lo dice, hay muchas moradas, es decir, muchas casas donde uno puede llegar, pero esto no significa que haya muchos puntos de partida. Dios es sencillo, entiende perfectamente al ser humano y ve que su problema es solo uno, su pecado, como desde el inicio fue. Toda su maldad, lascivia, codicia, egolatría, orgullo, vanidad, hipocresía, conjuro a dioses carnales, ganas de pelear, etc. A toda la maldad le da muerte a través de la muerte de Jesucristo, abriendo al mismo tiempo las puertas de la salvación. Él muere por nuestros pecados, es decir, ocupa nuestro lugar en lo que justamente nos corresponde, pues la paga del pecado es la muerte. Por eso, al colocarse en nuestro lugar y nosotros reconociendo que así fue, tenemos el regalo de la salvación y de la vida eterna con Cristo Jesús. Lee Romano 6:23. Si reconocemos que Cristo murió por nosotros, entonces a nosotros no nos corresponde esa muerte. O sea, somos libres de ella y nos dirigimos a una vida eterna. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Ahí está una de las preguntas iniciales contestadas sobre quién tiene la arrogancia suficiente para afirmar que conoce el camino al Padre, descartando a todos los demás. Jesucristo, quien además no dice que conoce el camino, sino que dice que Él mismo es el camino. Esta frase puede interpretarse como arrogancia suprema, pero la verdad así es de duro impacto y sin tibiezas. Cuando conoces la verdad tienes una responsabilidad muy grande, y aquí Jesús la ejerce, sin vacilar lo dice: yo soy el único camino a Dios. Podrías decir muchas cosas como que Jesús estaba loco, o que era un mentiroso, o que dijo la verdad. Yo pienso que es la tercera, y hay bases para suponer que así es. Aquí más de uno podría decir: ¿por qué tu religión sí y la mía no? ¿Cuáles serían los buenos? ¿Los católicos, los cristianos, los judíos, los musulmanes, los hindús, los testigos de Jehová, los budistas? ¿Quién? ¿Quién tiene la verdad? Pues bien, ¿qué dijo Jesús? Y para que quede claro, comencemos diciendo qué no dijo. Él no dijo: mi religión es la buena, las demás no. Es más, él era judío y mediante él se fundó el movimiento cristiano. Pero Jesús no vino al mundo diciendo: yo soy judío, los judíos son lo máximo. Por ejemplo, a los fariseos que eran judíos les dijo sus verdades. Y en Mateo capítulo 23, todo el capítulo con sus 39 versículos, Jesús les reprocha lo hipócritas que son. Tampoco llegó al mundo diciendo: este es el nuevo judaísmo, al que llamaré cristianismo, porque yo soy Cristo, y rima muy bien. De hecho, la palabra cristiana es un apodo, y no era el único. También se les llegó a mencionar a los seguidores de Cristo nazarenos. Revisen Hechos 24:5. Ahí se les menciona así. En pocas palabras, la diferencia no es una religión, sino la fe en Cristo, algo invisible. Pues es lógico, porque no puede, es algo invisible como nuestro Dios invisible. Así que esto no se trata de cosas que se puedan ver, medir, como membresías, dinero, obras de caridad, etcétera. Se trata de virtudes que solo Dios puede percibir. La pregunta no es ¿cuál es tu religión?, sino ¿quién crees que te librará de la muerte eterna? Así es, como hay vida eterna, también hay muerte eterna. Jesús no vino a dejar una religión, vino a dejar salvación. ¿No crees que Jesús sea el único camino aún? ¿Qué argumento tienes para ello? Pueden ser muchos. La Biblia es un cuento contado por hombres que fumaban de la buena. Jesús no existió. El origen del universo tiene una explicación científica, por lo que no necesitamos pensar en una inteligencia suprema. En la iglesia en la que iba todos gritaban y se tiraban al suelo invadidos por el Espíritu Santo, según ellos. La religión es un invento del hombre, así como Dios. Mi familia es creyente y son horribles, yo jamás sería como ellos, y mucho menos imitador de su fanatismo religioso. Yo tuve un conocido creyente y hubieras visto cómo era, el más malo del mundo. Soy muy joven para eso. Eso es para los viejitos de leer la Biblia. Hay muchas razones para no creer. Unas similares a las anteriores, a la anterior lista, otras nada que ver, pero creo que se pueden reducir a tres principales. Hay una duda intelectual, una duda emocional y una duda volitiva. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber cuál es? Pues bien, si piensas en que tu impedimento para reconocer a Jesús como tu Salvador te duele, tu duda es emocional, y trágicamente has desechado la idea de la existencia de Dios o la fe en Cristo por lo que sientes y no por la evidencia objetiva. Si tu duda es intelectual, tendrás 1000 argumentos que descalifiquen a Dios o a Jesús. Sin embargo, ¿por qué esforzarse tanto por desacreditar a Dios? Pues si no existe, no debería de quitarnos más tiempo del que descartar, por ejemplo, la existencia de los unicornios, o las hadas, o el ratón de los dientes. ¿Por qué Dios y su inexistencia te consumen tanto la mente? Pareciera ser que si un día dejas de confirmar lo que dices, podrías convertirte en creyente.
porque sepan ustedes que también hay fanáticos ateos. Tu duda es volitiva, es decir, dudas de la existencia de Dios por tu propia voluntad. Quizás gozas de un orgullo muy grande. Muy probablemente seas tu propio Dios. Yo no te voy a decir que yo tengo la razón. Solo repito lo que Jesús dijo hace 2000 años. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si crees esto, te espera una eternidad con cosas inimaginables para ti, cosas buenas de las que te hacen llorar de alegría, misterios sobre la naturaleza por fin comprendidos, cómo funciona el universo que Él creó y por qué es todo tan matemático, tan hermoso. Si no crees en esto, entonces tendrás un peso muy grande que llevar toda tu vida y necesariamente tendrás que desechar la Biblia, pues si una parte está mal, por ejemplo Juan 14:6 donde dice que Jesús es el único camino para Dios, entonces ¿qué partes tomar? ¿Con cuáles quedarse y cuáles no? ¿Lo vas a decidir tú, tu gurú, San Google? No hay que desechar, no, hay que desecharla toda mejor y buscar otras lecturas menos confusas y aburridas. Suerte con el camino que elijas, pero solo uno te lleva a Dios y a la eternidad en su presencia. Lo dijo Jesús. De todo esto se desprende una conclusión. Muchos caminos, entonces, bíblicamente hablando, significan muchos dioses. Vivimos en un lugar, en un mundo donde decimos que hay un solo Dios, ¿no? Las principales religiones del mundo son monoteístas, o sea, de un solo Dios, los musulmanes, los judíos, los cristianos. Pero en realidad la sociedad vive politeístamente, con muchos caminos, con muchas formas, y no es que Dios no permita formas y variantes, si Él creó las flores, ¿cuántas no hay? No, no trata de eso. Trata de la forma en la que tú vas a Dios, si es conjurando dioses, si es haciendo mandas, si es haciendo meditaciones, visitando personas, eh, haciendo holocaustos, yo qué sé, tantas formas que hay como tantas personas, como tantos dioses, pero solo uno te conduce al Dios que dice la Biblia, es Jesucristo, al Dios creador.